Buen día. Somos estudiantes de la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México, de la Licenciatura en Inclusión Educativa. En este video hablaremos acerca del capítulo 8 de la Ley General de Educación y por consiguiente de sus 8 artículos que nos hablan acerca de la educación inclusiva. Pero para entender mejor el tema, analicemos el artículo 3 constitucional. Este nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Además, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. De acuerdo a este artículo, la educación en México deberá ser gratuita, universal, obligatoria, laica, pública, de excelencia e inclusiva. De aquí la importancia del capítulo 8 de la Ley General de Educación. Comenzaremos diciendo que la Ley General de la Educación, por sus siglas LGE, regula la educación que imparte el Estado, Federación, entidades federativas, municipios, sus organismos descentralizados y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. El artículo 61 nos habla acerca de los referentes a la educación inclusiva y cómo ésta genera acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, así como eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación. De igual manera, se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos. En el artículo 62 encontramos algunas responsabilidades del Estado, por ejemplo, el que asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, para lo cual buscará favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos, desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad, favorecer la plena participación, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios. Con base en el artículo 63, el Estado proporcionará a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad. Según el artículo 64, se garantizará el derecho a la educación de los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación, y las autoridades educativas en el ámbito de su competencia realizarán lo siguiente. Deberán presentar educación especial en condiciones necesarias previas a la decisión y la valoración por parte de los educandos, madres, padres de familia o tutores, favorecer formatos accesibles para presentar la educación especial, presentar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad, establecer un sistema de diagnóstico temprano y de atención especializada, garantizar la formación de todo el personal docente, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje de los educandos con alguna discapacidad, y por último, promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de barreras del aprendizaje. Continuando con el artículo 65, las autoridades educativas deberán facilitar el aprendizaje del sistema braille, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo necesario.
Facilitar la adquisición de aprendizaje de la lengua de señas, dependiendo de las capacidades del educando, y la enseñanza del español para las personas sordas. Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordos ciegos reciban la educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación. Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad y proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo a sus capacidades, intereses y necesidades. Proseguimos con el artículo 66, en donde nos habla acerca de cómo las autoridades educativas federales establecerán los lineamientos necesarios que orienten la toma de decisiones relacionadas con los mecanismos de acreditación, promoción y certificación en los casos del personal que preste educación especial. Casi para finalizar, tenemos el artículo 67, que hace referencia a los educandos con aptitudes sobresalientes y a las obligaciones de la autoridad educativa federal con ellos, tales como la identificación y la atención educativa, la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los tipos de educación básica, así como la educación media superior y superior. Las instituciones de educación superior autónomas por ley podrán establecer convenios con la Autoridad Educativa Federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y certificación dirigidos a educandos con aptitudes sobresalientes. Concluimos con el artículo 68, en donde nos relata que el Sistema Educativo Nacional se atenderán las disposiciones en materia de accesibilidad señaladas en la presente ley, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación en las normas aplicables. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.